Bueno, entonces vamos con la segunda parte de la teoría que estamos analizando sobre equilibrios de cuerpos vinculados, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a enfocar en los vínculos. ¿Qué es un vínculo? Es una condición geométrica que limita la movilidad de un cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos que distinguir dos clases de vínculos, los que son absolutos, que limitan la movilidad de un cuerpo respecto de la Tierra, y los relativos, que implican una limitación de movimiento de un cuerpo respecto a otro. Nosotros nos vamos a enfocar solamente sobre vínculos absolutos. ¿Cómo es la vinculación de una chapa a tierra? Seguimos con la idea de chapa, ¿no? ¿Cómo es la vinculación de una chapa a tierra? Es por medio de dispositivos especiales que se los suele llamar apoyos. Dispositivos de apoyo, apoyos. Y los hay de tres tipos para los sistemas planos. Tenemos el apoyo simple, también llamado de primera especie, o apoyo móvil, que restringe un grado de libertad. En segundo lugar tenemos el apoyo doble o de segunda especie, fijo o articulación. Ya acuérdense que nosotros ya estuvimos hablando de articulación. Este va a restringir 2 grados de libertad, o sea, al punto A de la chapa que estuvimos analizando, lo va a mantener fijo. Y en tercer lugar tenemos el apoyo triple o de tercera especie, o que también se llama empotramiento, que restringe 3 grados de libertad. Un voladizo. Por ejemplo. Y los otros son de una viga o un puente donde tienen los rodillos. Muy bien. Ese es el, Es el caso ese que es estamos el, viendo acá en esta imagen, ¿no? claro, exacto. Acá tenemos concretamente un apoyo de primera especie, que el apoyo de primera especie, como decía el compañero ahí, está constituido por un triángulo. Ese triángulo está apoyado sobre unos rodillos y evidentemente la estructura va a poder rotar alrededor de este punto y va a poder trasladarse en la dirección NN, con lo cual este vínculo lo que va a hacer es restringir un grado de libertad, que sería la posibilidad de desplazamiento en sentido, perdón, en sentido vertical. O sea, el punto A en sentido vertical no se puede mover. Se puede desplazar en sentido horizontal según la dirección NN, y la chapa puede tener una rotación alrededor del punto A. ¿Correcto? Estos sistemas, acá hay unos esquemas que me gustaron porque se ve el dispositivo, este vínculo de primera especie, en 3 dimensiones. Acá tenemos los componentes, es un esquema esto, ¿no? O sea, acá tenemos como una estructura exterior. Sobre esa estructura exterior tenemos mecanizado, tenemos formado una geometría que permite albergar los cilindros y que los cilindros tengan la posibilidad de desplazarse. Y Como por un otro riel. lado también contener a este ojal, en el cual se ensambla el ojal de la estructura a través de, bueno, este tornillo, ¿no es cierto? Y acá se ve el conjunto armado, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta pieza, que es parte de la estructura, puede rotar. Esto es una cosa muy exagerada lo que estoy haciendo, ¿no? Y a su vez se puede desplazar, digamos, en sentido horizontal. Entonces acá tenemos un vínculo de primera especie. Eso sucede, profe, cuando usted tiene, digamos, la dilatación por Claro, calor por ejemplo, sí, la o algo dilatación mecánico, ¿no? térmica. En un puente, ¿no? Sí, En este claro, caso. claro, correcto. Porque si no tuviera la posibilidad uno de los vínculos de tener este desplazamiento horizontal, lo que hace es generar una carga, ¿no es cierto? Porque al dilatarse el material,
nada, se va a alargar y como si no se pudiera desplazar en uno de sus extremos, la estructura se va a empezar a flexionar, ¿no es cierto? Va a empezar a girar. Posiblemente son todas cosas que no serían muy perceptibles, ¿no? Pero se pueden generar tensiones en la estructura que puedan conducir a la falla. Bueno, acá lo que estamos haciendo en realidad es viendo esto mismo, pero como si nuestro ojito estuviese acá, ¿no? O sea, este es el ojo con las pestañas, ¿no? O sea, lo estamos mirando de acá la estructura. La estamos Parece viendo de... Milianes. ¿Cómo? Parece Milianes. Bueno, no, ahí yo no sé. O sea, les decía que estamos viendo de costado y estamos viendo a la izquierda la posibilidad de rotación, a la derecha la posibilidad del desplazamiento horizontal. Estas son las posibilidades de movimiento de los vínculos de primera especie. ¿Qué más podemos agregar de esta transparencia? La forma en que se los dibuja normalmente suele ser la más común, es esta, ¿no? En donde acá hay digamos, un triángulo, en el extremo del triángulo el punto que comparte con la estructura y después acá, en realidad, esto sería el piso, esto que está acá, y está separado del piso, ¿no? Como que eso daría a entender que tiene la posibilidad del desplazamiento en sentido horizontal. Bueno, vamos por el apoyo de segunda especie o denominado articulación. Acá, lo que sería la pieza triangular, como se ve inclusive en la foto de acá de la derecha, la pieza triangular está fija al piso. Está firmemente vinculada a la tierra. Entonces, a la estructura, a la chapa, la única posibilidad que le queda es girar alrededor del punto de articulación. No hay ninguna otra posibilidad. Entonces, como consecuencia de lo que estamos comentando, y que la chapa solamente puede rotar, es que le estamos restringiendo con el vínculo de segunda especie, también llamado apoyo fijo, 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Y el que le está quedando es la rotación. Habitualmente los fijos se suelen dibujar con el triangulito, una línea vinculada al triángulo y estos trazos así que indican que está fijado al piso, ¿no? Bueno, esto sería un esquema en 3 dimensiones. La pieza violeta está firmemente amarrada al piso. La vinculación entre la estructura y el vínculo es a través de ese tornillo. Y bueno, evidentemente esto lo único que puede hacer es rotar. No le cabe ninguna otra posibilidad de movimiento. Bueno, acá lo estamos viendo de costado con el ojito ese que habíamos hecho antes. Y el tercer tipo de vínculo es el empotramiento. El empotramiento es tal que el vínculo está firmemente amarrado al piso, pero a su vez tampoco tiene ninguna posibilidad de proveerle un movimiento de rotación a la estructura con la cual se vincula. Es decir, que el empotramiento restringe los 3 grados de libertad. Y los empotramientos se suelen esquematizar como la forma, para mí la forma C es la más común. Por lo menos esa es la que yo vi cuando estudié, ¿no? Que bueno, saben ustedes que yo no soy civil, soy mecánico, ¿no? No sé si para los civiles será la misma. Y bueno, ahora posiblemente vamos a empezar a entender un poco más lo que hablábamos de los movimientos infinitésimos, ¿no? Yo les hago una pregunta. ¿Una chapa cuántos grados de libertad tiene? 3.
Correcto. Para 3. que la chapa no se mueva, es decir, para que la chapa no se traslade, ni rote, ni roto traslade, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es restringirle a través de los vínculos esos 3 grados de libertad. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Sí. En el punto A, ¿qué tipo de vínculo está dibujado? Fijo. De segunda especie. El segundo. Correcto, un fijo, ¿no es cierto? Es decir, que si no existiera el vínculo del punto B, la chapa lo único que puede hacer es rotar alrededor del punto A. ¿Está bien? Muy bien. Sí. Ahora, vamos a suponer este vínculo, el vínculo fijo, restringe ¿cuántos grados de libertad? 2. 2. A esa chapa, ¿cuántos grados de libertad le quedan? Con solo ese vínculo sería 1. 1. Entonces tengo que utilizar un vínculo de qué tipo para fijarla. Uno de primera especie. Uno de primera especie, correcto. Que podría ser como el que está asociado al punto B, ¿no es cierto? El punto Sí. es un vínculo de primera especie. ¿Está bien? Sí. Pero ese vínculo no te permite que la chapa rote. Bueno, esperen. Ah, perdón. Es por eso. Como está dispuesto ahí, fíjense, cómo está ubicado, ¿qué sucede? Vamos a restringirnos estamos analizando cómo está dibujado ahí, ¿eh? La posibilidad de movimiento, ¿no es cierto? La posibilidad de desplazamiento del punto B está dado según la dirección NN, ¿no? Claro, sí. Si consideramos un desplazamiento infinitésimo sobre NN, y acá viene el tema, si consideramos un desplazamiento infinitésimo sobre la dirección NN, ¿el centro de rotación dónde se va a encontrar? En A. Se va a encontrar sobre la perpendicular a NN, ¿no es cierto? Ah, ok. Y la perpendicular a NN, ¿por dónde pasa? Por A. Pasa por A. Si pasa por A, ese vínculo, así como está puesto, no cumple ninguna función. Es un vínculo aparente porque esa chapa tiene la posibilidad de tener movimientos infinitésimos alrededor del punto O. ¿Se entiende? Si yo este vínculo de primera especie simplemente lo roto y en vez de tenerlo como lo tengo acá, lo tuviese así, ya la normal me viene por acá. No va a existir la posibilidad de esa rotación de un movimiento infinitésimo. Entonces, que la chapa tenga la cantidad de vínculos necesarios para restringir los grados de libertad, que son 3, no significa necesariamente que la chapa no se mueva, porque depende cómo están dispuestos los vínculos. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Creo que me parece que ahora capaz que se va entendiendo un poco mejor aquel gráfico en el cual estaban los vectores desplazamientos infinitésimos, el A sub 1 minúscula respecto del punto A1, me parece, ¿no? Sí, sí. Claro, profe, porque eso es lo que le preguntaba hace rato, porque esos apoyos son fuerzas que tienden a reaccionar, ¿no? O sea, O son igual, fuerzas reactivas. fíjate que nosotros, yo te quiero remarcar esto, ¿no? Sí. Fíjate que nosotros hicimos este análisis y en ningún momento hablamos de fuerza, ni de No, fuerzas
aplicadas al cuerpo ni de reactiva. Es un tema netamente geométrico este. Es decir, que nosotros podemos tener una estructura, a esa estructura le generamos una vinculación y esa vinculación desde su diseño, desde su ubicación geométrica está mal concebida. ¿Por qué? Porque tiene la potencialidad de que cuando esté sujeta a carga se mueva. Miren el caso de esta transparencia que sigue. Acá Profe, pasa... le hago una consulta. Sí, Eh, en esa disposición, como se encuentra ahí el gráfico, sí, con la anterior, el desplazamiento, tiene una esta. perpendicular llamada, sí, una perpendicular que llega o acomete hacia el punto A. Eso quiere decir que la chapa puede girar, o sea que su eje de rotación sería sobre ese punto A, ¿no? Claro, claro. O sea, puede tener Perfecto. rotaciones infinitésimas alrededor del el B, puede rotar de manera infinitesimal, es decir, según esta dirección NN, que era la de la tangente, ¿se acuerdan? No es un arco acá, es una tangente, son movimientos muy pequeños, ¿no? Sí, Tiene la posibilidad de tener movimientos muy pequeños alrededor del punto A, que sería el centro de rotación. ¿Está bien? perfecto. Sí, sí, quedó claro. Bueno, miren esta imagen, ¿qué piensan de esa? Ahí ya se ve claramente que estamos mal. O sea, ahí de nuevo decimos, mira, tenemos una chapa, la chapa tiene 3 grados de libertad, le metimos 3 vínculos de primera especie, ¿no es cierto? Cada uno le restringe un grado de libertad. ¿Esa chapa se mueve o no se mueve? Sí, Sí. se mueve. Sí, se Se mueve. mueve, así como está sustentada, se mueve. ¿Por qué? Porque las normales a las direcciones de movimiento de los apoyos, de los 3 apoyos de primera especie, concurren al punto O. Y al concurrir al punto O, la estructura puede rotar en forma infinitesimal alrededor del punto O. Tenemos un problema de estabilidad ahí, de la estructura. Y de nuevo, estamos simplemente haciendo un análisis geométrico, ni hablamos todavía de las cargas. ¿Qué piensan de esta estructura? Con esos 3 apoyos de primera especie puestos paralelos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a pasar con esa estructura? No se No mueve. se mueve. Esa no se mueve. ¿Están seguros que no se mueve? ¿Saben lo que les diría? Yo diría, va a Ah, tiene rotar, traslación. Claro, claro, se va a mueve en la... rotar respecto de un polo impropio, lo que significa que se va a trasladar. Es trampa. Se va a trasladar en esta dirección. Ese ejercicio de parciales. No, no. ¿Está bien? Bueno. Sí, sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, una chapa, vamos a verlo acá, ¿no? Esta chapa, por ejemplo, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cuántos? Tenemos 3 vínculos, ¿no es cierto? Dos de segunda especie, uno de primera especie, ¿no es cierto? Sí. Es como que le impusimos a la chapa 5 condiciones de vínculo, cuando en realidad necesita 3 para no moverse. ¿Qué quiere decir? Que este sistema es un sistema hiperestático de segundo grado. O sea, tiene más vínculos que, eh, que los que la chapa requiere. ¿Está bien? Podría darse el caso de una chapa que tenga menos vínculos. En ese caso hablaríamos de isostático. Todo lo que sea isostático, cuando esté sujeto a carga, se va a tender a mover. ¿Correcto? La hiperestaticidad
posiblemente es muy bueno en la práctica porque, bueno, resuelve problemas, estos problemas que hablábamos nosotros de tener vínculos aparentes, pero dificulta en extremo el poder calcular las reacciones de vínculo, ¿no? Porque acuérdense que nosotros, ¿cuántas ecuaciones de equilibrio disponemos? 3. 3. Y si nosotros tenemos que determinar 5 reacciones de vínculo, ¿de dónde sacamos las otras 2 ecuaciones? ¿Se entiende, no? O sea, la hiperestaticidad nos complica la resolución de problemas, pero posiblemente desde el punto de vista práctico nos ayuda a resolver problemas de sustentación, de vinculación aparente. Bueno, creo que esto sería lo último que tendríamos que- que analizar desde el punto de vista teórico para pasar al recreo que antes me pidió Elsa. Disculpame, Elsa, que no, eh, bueno, que no atendí tu pedido, pero bueno, quería ver de completar esto. De todas maneras, bueno, uno está en la casa y está más cómodo más cómodo en el sentido de que, no sé, que puede tener, qué sé yo, una cafetera a mano, puede tener una botella con agua, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que a veces uno también necesita caminar un poco. Pero bueno, en esta última parte es cuando aparecen, vamos a analizar qué pasa con las fuerzas y su relación con los vínculos. ¿Está bien? Por eso, acá el título es El equilibrio de la chapa vinculada, reacciones de vínculo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una chapa que está fijada a tierra mediante un apoyo fijo, que está sometido a una fuerza R, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que visualizan nomás de ver esa imagen? ¿Qué va a pasar con la chapa si la resultante de todo el sistema de fuerzas es esa resultante R? ¿Va a estar, va a estar quieta? ¿Va a permanecer quieta la chapa? Disculpen, me están escuchando, ¿no? Sí, profe, sí. Sí, Ah, Sí, me sí. asusté, digo, se no, corta. yo estoy tratando de esa resultante R trasladarla de manera tangente a un borde de la chapa, pero si tiro la perpendicular no va a coincidir con el punto A. Emiliano habla, ¿no? Sí, No sé si es tan complejo el análisis, Emiliano. Vos fíjate una cosa. Olvídate de la fuerza, ¿no? sí, Olvidémonos de la fuerza. Esa chapa, por ejemplo, como está sustentada, ¿es factible que se mueva? Sí, 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 ¿Y cómo sería el movimiento? de rotación. De rotación. de Perfecto. rotación. Capo, le falta un vínculo. Le falta un vínculo, pero por eso vamos a verlo paso a paso, ¿no? Si la resultante no pasa por el vínculo A, si esa resultante R no pasa por el vínculo A, pero evidentemente que va a rotar, ¿no es cierto? Entonces, la única posibilidad que esa chapa, que tiene un grado de libertad todavía, que es esa rotación, sujeta a un sistema de fuerza cuya resultante es el valor de R, para que no rote, la única posibilidad es que la resultante pase por el polo de Por él. rotación o el centro de rotación A. ¿Sí o no? Sí. sí, sí. Muy bien. Eso nos lleva. ¿Qué Eso. significa que pase? ¿Qué significa que pase por el punto A? Significa que el momento de la resultante respecto del punto A sea cero. O que si hay un montón de fuerzas actuantes, la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas respecto del punto A sea cero. Ahí la chapa no va a rotar a pesar de que tiene un grado de libertad. ¿Está bien?
¿Me siguen? Sí, sí. O sea, a ver, tiene un grado de libertad, se podría mover, pero si yo le aplico una fuerza cuya resultante pasa por el punto A, ya es como que le estoy anulando ese grado de libertad que tiene. No, no, no le estás anulando, no, no. Y entonces, Normalmente, digamos, para que un cuerpo se mueva, tiene que estar sometido a la acción de fuerzas externas, ¿no es cierto? Entonces, ok. para que la rotación se manifieste, tiene que haber una fuerza aplicada al cuerpo que ante tener, como tiene un grado de libertad, ese cuerpo se pueda mover. Ahora, si la Pero a ver, resultante pasa por el ¿cómo? punto A, la chapa no va a rotar. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y bueno, eso estaba representado por la ecuación 135, que decíamos que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas que actúan sobre la chapa, si esa sumatoria es nula, bueno, evidentemente, bueno, la chapa no se va a mover y se va a encontrar en equilibrio, ¿no? Y ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer ahora sí que la resultante de todas las fuerzas aplicadas a la chapa es la resultante R que está dibujada en esta imagen y que pasa por el punto A, ¿no? Sí. Y vengo yo Mm. y saco el vínculo, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la reacción de vínculo que genera ese vínculo que acabo de quitar? ¿Cómo tiene que ser la reacción de vínculo para que la chapa siga manteniendo el equilibrio? Tiene que ser una fuerza del mismo módulo, de la misma recta de acción y Pero sentido opuesta. contrario. ¿Por qué? Porque la fuerza denominada reacción de vínculo, ¿de dónde deriva? Del principio de acción y reacción. Es la fuerza menos R. Al haber sacado el vínculo, y siendo que nuestro vínculo era un vínculo de segunda especie o fijo, como la dirección de R puede ser cualquier dirección, la que está dibujada ahí o cualquier otra, también lo tiene que ser la reacción. Es decir, que un apoyo fijo es capaz de reaccionar en cualquier dirección. A esa conclusión quería arribar. ¿Está bien? Ahora vamos a avanzar Sí. un poquito más. Muy bien. Ahora, ¿qué hicimos? Sacamos el apoyo fijo y lo reemplazamos por dos apoyos móviles, concurrentes ambos al punto A, uno como el que está dibujado y el otro en realidad no está dibujado, pero estaría ubicado así. ¿Está bien? ¿Me siguen, no? Sí. Uno en esa posición, el otro a 90 grados. Ahora, acá, ¿no? Entonces, les decía que el horizontal lo suponemos eliminado, no lo dibujamos. Entonces, la chapa resulta con una condición de vínculo y le quedan 2 grados de libertad, ¿sí o no? Sí. Porque la chapa puede rotar alrededor de A o se puede desplazar en forma horizontal, el punto A. Entonces, la resultante que habíamos dicho pasaba por el punto A, la podemos descomponer en una dirección vertical B corta y en una dirección horizontal H, ¿no? La vertical, ¿por quién es absorbida? Por Es el punto de absorbida por el apoyo. apoyo móvil que está dibujado. Sí. En cambio, la horizontal
va a tender a desplazar la chapa según su dirección. Y por ende, no va a estar más en equilibrio. Entonces, Perfecto. para que esa chapa esté en equilibrio, a la condición de equilibrio de momentos, le voy a tener que poner una condición de sumatoria de fuerzas horizontales. Para que esa chapa no se mueva, como está vinculada con solamente un vínculo de primera especie que puede reaccionar en la dirección vertical, no solamente va a tener que pasar que todas las fuerzas pasen por el vínculo A, sino que las horizontales, la sumatoria de las horizontales sean nula, porque si no, esto se puede mover hacia la derecha. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, si nosotros suprimimos el apoyo móvil, bueno, esto creo que yo ya lo comenté, ¿no? Decíamos que el apoyo móvil que habíamos dejado solamente podía reaccionar en sentido vertical. Es decir, que la resultante solamente podría ser vertical y evidentemente la reacción de vínculo será un vector menos R, es decir, una fuerza del mismo módulo, de sentido contrario y que comparte la misma recta de acción, ¿correcto? Pero podemos decir que es perpendicular al apoyo. La fuerza, La claro, sí, sí, que resultante es de perpendicular al menos apoyo, tal cual. Y bueno, esta es la transparencia final, ahí tenemos fin de tercera clase. Lo que podemos decir, ahí tenemos una chapa en donde nos dicen, bueno, una chapa que está vinculada, digamos, a través de un apoyo de primera y de segunda especie, si no hay vinculación aparente, cualquiera sea la resultante, sea R, R' o R segunda, esa chapa se va a encontrar en condición de equilibrio porque van a estar restringidos la totalidad de sus grados de libertad, sus 3 grados de libertad, ¿no es cierto? Finalmente, la frase que tenemos al pie de la transparencia, en toda chapa sujeta a la acción de un sistema de fuerzas cualesquiera, representadas por estas resultantes R, R' o R segunda, cualquiera sea, el número de condiciones que es necesario imponer a este para asegurar el equilibrio de aquella es igual al número de grados de libertad que posea la chapa. ¿Está bien? Entonces, entiendo, creo yo, que ahora hemos o tenemos una mirada completa de lo que iniciamos comentando con la posibilidad de existencia de desplazamientos diferenciales, cómo esa posibilidad de los desplazamientos diferenciales nos van a influir sobre cómo tenemos que disponer los vínculos, ¿no es cierto? Con los cuales vamos a, por decirlo entre comillas, atar, sustentar, vincular nuestra estructura con la Tierra, ¿sí? Así que bueno, la idea de la clase teórica de hoy era el desarrollo de esta temática que tiene que ver con chapas y equilibrios de cuerpos vinculados, es decir, estructuras que no están sueltas, sino porque si estuvieran sueltas y están sujetas a fuerzas, sabemos que se van a acelerar, sino que son estructuras que están vinculadas a tierra y que esa vinculación tiene que tener una disposición geométrica tal que no se generen vínculos aparentes, de manera tal que cuando la estructura esté cargada, los vínculos reaccionen y se mantenga el equilibrio y nosotros podamos calcular las reacciones de vínculo a través de las ecuaciones de equilibrio, las 3 ecuaciones de equilibrio que conocemos para la resolución de problemas en el plano. ¿Está bien?